Hola, ¿cómo está? Estamos celebrando en estos días, los días de Pascua, de Semana Santa, y yo quiero compartir con usted una reflexión en torno a la figura central de la Pascua, la persona de Jesucristo, el Señor y su cruz. Le voy a leer un versículo que está en la Biblia, en el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 14, que dice así: En cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha muerto para mí y yo he muerto al mundo. La cruz era el gran tema de Pablo, sin lugar a dudas. Cuando escribe a los cristianos en Corinto, les dice: no me propuse anunciarles otro tema que a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol sabía que no era la educación, ni tampoco la sociología, ni la filosofía, ni la religión, ni la política, lo que podía cambiar al hombre. Lo único que cambiaba al hombre y a la mujer era el mensaje de Dios a través del Evangelio de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué la cruz era la gloria para el apóstol Pablo? Pablo era judío y vivía, sin embargo, en la cultura greco-romana del primer siglo de la era cristiana. Y tanto para judíos como para griegos como para romanos, la cruz era un símbolo verdaderamente despreciable. Para los judíos era un lugar de maldición. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que estaba establecido para aquellos que cometieran un crimen digno de muerte fueran colgados en un madero. Y además de eso tenían que ser retirados del lugar, sacados fuera de la ciudad para que la tierra no se contaminara. Para los griegos, la cruz era un símbolo de indignidad, porque en ella morían los malhechores, personas verdaderamente indeseables, y los griegos, tan afectos a la estética, mirar un cuadro de sangre y de dolor extremo les producía verdadera repugnancia y vergüenza. Para los romanos era un instrumento de tortura, digno de los peores criminales y símbolo de justicia para aquellos que se rebelaran contra el imperio. Pero un día, en el Gólgota judío, en el monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, se izó la cruz de Cristo y allí fue crucificado el Hijo de Dios. Es muy interesante ver cómo los grupos que rodeaban la cruz contemplaban al Hijo de Dios. Ahí estaban los indiferentes. La Biblia dice que los soldados que estaban rodeando la cruz, cuando vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y echaron suertes. Es decir, para ver a quién le tocaba, a quién le caía la suerte de quedarse con los vestidos del Maestro. Muchos hoy son indiferentes a la cruz también, insensibles, como los soldados jugando en la vida mientras pasan los años y llega el momento de enfrentarse con Dios. Pero también estaban los religiosos. Dice el Evangelio: entonces los principales sacerdotes, burlándose de él, con los escribas y los fariseos y los ancianos de los judíos, decían: descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Son los que dicen y no hacen, los que hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, los que predican una religión pero son ciegos, guías de ciegos, solo místicos, con una religión sin vida y sin esperanza. En tercer lugar, los que esperan milagros para creer. Una multitud que pasaba allí alrededor de la cruz decían, moviendo sus cabezas e injuriando al Hijo de Dios, decían: tú que dijiste que destruyeran el templo y en 3 días lo vas a reedificar, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Desciende de la cruz. Le gritaban, y creeremos. Hoy en día hay muchos que solo están dispuestos a creer si ven milagros. Si ven grandes milagros de curaciones, de solución de problemas económicos o familiares o morales, etc. Y entonces ellos dicen: ver para creer. La Biblia dice al revés. Dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Pablo decía entonces: yo me glorío.
Mi jactancia no está en otra cosa más que en la cruz de Cristo. No pongo en otra cosa mi confianza salvo en la cruz del Señor Jesucristo. Nos preguntamos en este día, ¿tenía motivos Pablo para jactarse en la cruz? ¿Para encontrar en ella un motivo de gloria, de honor, de triunfo, de victoria? Pablo se gloriaba en la cruz porque la cruz era el símbolo del amor compasivo de Dios, revelado a un mundo perdido y necesitado. La cruz era el símbolo de abnegación de una persona, de un hombre que sin merecerlo moría por los demás hombres y las demás mujeres. Era el símbolo de salvación, luz, paz, perdón y esperanza para una raza caída, sumida en sus pecados, muerta en sus delitos y pecados, a través de una muerte verdaderamente injusta, vergonzosa y cruel, pero sustitutoria y absolutamente necesaria para todo el hombre. Permítame en esta Pascua, en esta Semana Santa, entonces reflexionar sobre algunas cosas con usted. ¿Por qué es gloriosa la cruz de Cristo? Permítame decirle entonces que ella es así, porque habla de reconciliación, de regeneración, de restauración y de renunciamiento. En primer lugar, de reconciliación. Leo la Biblia y dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La palabra reconciliar significa armonizar, significa restaurar las relaciones correctas. Cristo en la cruz lo hizo sacrificándose para restaurar la armonía del hombre con Dios. Es la gran iniciativa divina, la gran iniciativa de Dios para los hombres, la provisión de un Salvador, de uno que puede reconciliar al hombre con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel anuncia su nombre, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo nació, la Biblia nos dice que los ángeles proclamaron esta canción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, el primer sermón que dio en una sinagoga dijo esto: el tiempo de Dios, la gran oportunidad de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, es la gran oportunidad que Él ofrece para la salvación de los hombres. Y esta oportunidad ha llegado a su plenitud. El Salvador está entre nosotros aún. Él vive. Y su palabra está entre nosotros. Y solo hace falta arrepentirse de los pecados, cambiar la mentalidad y dar crédito a esa buena noticia de parte del cielo. No es fácil entender la obra de la expiación que Cristo hizo en la cruz. Pero sí sabemos que todo aquel que viene al Salvador, simplemente arrepentido y confiando en la obra de Cristo, se libra de la culpabilidad y halla la paz con Dios. Leímos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, fíjese, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estaba reconciliando. Es un tiempo pasado. Ya fue hecho. Ya no hay nada más para hacer. El hombre no tiene otra cosa que hacer. No tiene que cumplir ritos. No tiene que cumplir ningún mandamiento. No tiene que hacer ninguna obra personal. Solo creer en la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Confiar en esa obra realizada y obtener de ella salvación y perdón de pecados. Mi querido amigo, por la obra de Cristo en la cruz, por la cruz de Cristo, tenemos hoy armonía con Dios. Miles de personas, sin duda, estarían deseosos de realizar relaciones amigables con Dios, de tener esas relaciones con Dios en forma así, permanente. Su conciencia les estorba, no tienen paz y gozo interior, saben que viven lejos de Dios. Bueno, déjeme decirle esta noche, si este es su caso, el Calvario es el medio por el cual el pecador puede amistarse con Dios. Dice la Biblia en el libro de Job, amístate
con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Sí, la cruz es el lugar de reconciliación entre Dios y el hombre. Pero la cruz también nos habla de regeneración. Leo en la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, y dice así: el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué mensaje glorioso el mensaje del Evangelio. Qué mensaje fantástico de transformación. Esa fuente de salvación que brota de la cruz tiene el poder de transformar vidas. La cruz de Cristo produce en aquellos que creen una nueva vida. La cruz de Cristo produce nuevas criaturas, como si nacen de nuevo, nuevas personas. Mire, las hemos conocido. Hemos conocido a hombres y mujeres sumidos en la delincuencia, en las drogas, en la prostitución, en cualquier calidad de males y de pecados. Y esas personas, a través de la obra de la cruz de Cristo y confiando en ella, en el Señor Jesús, obtuvieron nueva vida. Y ahora viven para Dios, para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero también hombres y mujeres, tal vez religiosos, morales, pero en cuyas vidas no había más que desaliento, frustración, falta de esperanza, sin un futuro, sin seguridad de vida después de la muerte, con un vacío existencial profundo. Un día Jesucristo le dijo a un religioso: te es necesario nacer otra vez. La religión no le había salvado. Solo había echado un manto de piedad sobre una vida perdida. Solo una apariencia externa, pero dentro la misma naturaleza, la misma frustración, el mismo vacío. Tal vez es su caso también. Tal vez usted me diga: yo soy religioso, yo cumplo con mi religión. Pero tal vez también en su corazón haya un vacío, una necesidad de Dios, una inseguridad de que sus pecados están perdonados, de que si usted parte hoy mismo a la eternidad, y esto puede pasarle a usted, a mí, a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier edad, usted tiene inseguridad de estar en el cielo, de morar con Dios por la eternidad. Déjeme decirle que Dios no remienda vidas, Dios cambia vidas, Dios transforma vidas, Dios las hace de nuevo. El Evangelio nos dice estas palabras: el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe lo que significa esta expresión, lo que se había perdido? Al menos dos cosas. En primer lugar, nos puede hablar de una persona que está desorientada. No encuentra el camino, no tiene el camino. Está perdida en el mundo. Cristo vino a buscar a aquellos que están desorientados, que no tienen una orientación de vida, que no han encontrado el camino, que no han encontrado una razón de vivir. Están perdidos y Cristo vino para hallarlos. Pero hay también otro concepto en esta expresión del Señor Jesucristo, y es cuando algo se echa a perder. Y se echa a perder, por ejemplo, una fruta, un pedazo de carne, y entonces comienza un proceso de putrefacción. Bueno, de las dos maneras el hombre está perdido, y está perdido por el pecado, extraviado, lejos de Dios y además arruinado por el pecado. Pero la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que estaba extraviado, lejos de Dios, y a salvar lo que estaba arruinado por el pecado. Permítame preguntarle en esta noche: ¿cómo está usted hoy? Tal vez en este tiempo de cuarentena produce en su corazón, en su vida, un sentimiento de temor, de miedo a la muerte,
a lo que puede venir, de desaliento, usted se haya perdido, desorientado, déjeme decirle que Cristo puede ser hoy su Salvador y su pastor. Hay un precioso salmo en la Biblia que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y mire lo que dice también: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En tercer lugar, la cruz de Cristo es un lugar de restauración. Leo en la Escritura, en 1 Corintios 6, y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero agrega esto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios hace nuevas todas las cosas, restaura las heridas que dejó el pecado, cicatriza aquellas que la vida con sus tristezas van dejando en el alma, produce un cambio total y tan completo que podemos llevar una vida de olvido de Dios, de pecados horribles, de inmoralidad, de lo que sea. Pero Dios nos perdona en Jesucristo total y completamente. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Leímos que el Señor Jesús nos lava de nuestras inmundicias, nos hace santos. Y nos hace santos en el concepto bíblico, no porque hagamos milagros, nos hace santos porque nos separa para Dios de este mundo y de las consecuencias del pecado. Nos declara justos para Dios. Y esto quiere decir que la ira de Dios no nos alcanzará. Usted sabe que la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de ello el juicio. De modo tal que después de la muerte todos estaremos compareciendo delante de Dios. Y aquel que no haya encontrado refugio en Jesucristo, le queda solamente una esperanza, la esperanza de condenación. No hay otra cosa, porque no hay más que dos lugares, dos destinos, que son o el cielo junto a Dios o el infierno alejado de Dios para siempre. Pero hoy puedo decirle con mucho gozo que Jesús cargó sobre sí toda la maldición de nuestro pecado, que Él sufrió el juicio de Dios en su muerte, de modo tal que todo aquel que en Él cree está librado de la ira venidera de Dios. Sí, querido amigo, esta es lo que produce el creer, el confiar en la cruz de Cristo. Reconciliación, regeneración, restauración, pero también renunciamiento. Es el mensaje de la cruz de Cristo. Por eso el apóstol, empezamos diciendo aquel versículo de Gálatas capítulo 6, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, muere para mí, y yo al mundo. Pablo dice que su gloria es la cruz de Cristo, pues por ella el mundo le es crucificado, es decir, ya no existe para él. El mundo con sus atractivos, con su filosofía, con sus costumbres, con su corrupción, con su rebeldía, con todo lo que el mundo tiene. Qué bueno que es empezar una vida nueva. Como dice la canción, una canción que cantamos los cristianos, dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Mas su amor bendito por los siglos, durará. Pablo había dejado todo para seguir a Cristo. Decía él: todo lo tengo como basura por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Perderlo todo para ganarlo todo. ¿Vale la pena? ¿De qué aprovecha, dice la Biblia, al hombre
que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Puedo saber todo, puedo tener todo, puedo ser el dueño de todo. Pero fíjese que hay un viejo refrán que dice al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. Sí, amigo, la cruz de Cristo es un lugar de reconciliación, porque Cristo nos reconcilia, nos amiga con Dios, nos une a Dios por la fe. Es un lugar de regeneración, porque Cristo nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Es un lugar de restauración, porque Cristo en la cruz restaura vidas y las cambia totalmente. Pero también es un lugar de renunciamiento, porque las cosas viejas ya han pasado y desde aquí, desde el momento que una persona confía en Cristo como su Salvador, todas son hechas nuevas. Estamos en Semana Santa. Recordamos a Jesús y su muerte en la cruz en nuestro lugar, a nuestro favor, y hoy le invito para que reciba a Jesús como su Salvador personal. Allí donde está, yo le pido que incline su cabeza y ore al Señor diciéndole, Señor, soy un pecador, una pecadora. Reconozco que he faltado ante ti, pero te doy las gracias porque Cristo el Señor, Jesús, ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados. Creo en tu palabra, me arrepiento de ellos y te pido perdón ahora mismo. Te abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Salvador personal. Te pido que me salves, que me cambies, que me des nueva vida. Deseo que Dios le bendiga. Si tiene dudas o aclaraciones sobre todo lo oído, estamos a su disposición.